vamos a desarrollar el problema de fórmula empírica y fórmula molecular. Dice, encontrar la fórmula empírica de un compuesto que tiene la siguiente composición: carbono 40%, 40.01, hidrógeno 6.67, oxígeno 53.32. El peso molecular es 178. Encontrar la fórmula molecular. Acá nos están pidiendo dos tipos de respuestas, ¿no? Primero, la fórmula molecular, perdón, la fórmula empírica, y luego encontrar la fórmula molecular, ¿ya? Estos dos tipos de problema tienen el siguiente desarrollo. Vamos a trazar un cuadro, ¿no? Trazamos un cuadro poniendo todos los datos que el problema consigna, ¿no? Hacemos 3 filas en este cuadro, ya. En la primera columna vamos a poner el elemento en ese orden: carbono, hidrógeno y oxígeno. Luego ponemos el porcentaje de lo que nos están dando, ¿no? En el carbono tenemos que es 40.01, el hidrógeno 6.67, el oxígeno 53.32. Luego tenemos la siguiente columna, vamos a consignar el peso atómico. Según la tabla periódica, que son datos que se toma de ahí, es conocido que el peso atómico del carbono es 12, el peso atómico del hidrógeno es 1 y el peso atómico del oxígeno es 16. Luego, en la tercera columna, vamos a dividir el porcentaje entre el peso atómico. Quiere decir que esto va a ser 40 entre 40.01 entre 12, esto es 3.33. 6.67 entre 1, 6.67. Y por último, 53.32 entre 16, esto también es 3.33. Vamos a tener una cuarta columna, quinta columna, donde va a ser una R de relación. Vamos a dividir entre el menor número de esta columna. Bueno, dice, nota que el menor número es 3.33. Entonces vamos a dividir a toda la columna entre 33.33. Ya, esto va a ser A1, 6.67 entre 3.33. Esto va a ser 2 y igual manera 3.33 entre 3.33. Esto va a ser 1. Técnicamente tenemos resuelto la fórmula empírica, ¿no? Carbono es una molécula que no se escribe, perdón, es un átomo que no se escribe. El hidrógeno también tiene 2 y el oxígeno. Bien, esta es la fórmula empírica, ¿ya? Esta es la primera parte del problema. La segunda parte del problema nos pide encontrar la fórmula molecular, pero la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. ¿Y cómo voy a encontrar el múltiplo de la fórmula, el múltiplo que va a multiplicar a la fórmula empírica? Primero vamos a sacar el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Cómo se saca el peso molecular de la fórmula empírica? Como siempre, ¿no? Sumando el peso del carbono más los 2 hidrógenos que existen en la fórmula más el oxígeno. Reemplazando los valores, esto es 12 más 2 por 1 que multiplica y 16. Sumando todo esto, el peso molecular de la fórmula empírica es 30. Pero el dato del problema nos dice que el peso molecular de la fórmula, ¿no?, de la fórmula molecular es 178. Entonces, ¿cuántas veces está contenido 178 en esa fórmula empírica? Entonces vamos a encontrar el factor que nos va a igualar, o mejor dicho, nos va a representar ese dato. Dividimos 178 entre el peso de la fórmula empírica. Esta relación me sale que es 5.9. Bueno, aproximadamente 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fórmula molecular va a ser igual a la multiplicación de 6 por la fórmula empírica, la fórmula empírica. Vamos a reemplazar los valores
6 por la fórmula empírica, que es carbono, hidrógeno, 2 y oxígeno, ¿no? Entonces la fórmula molecular va a ser igual a 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos.